Muy bien. Bueno, nuevamente las disculpas del caso. Voy a presentar a continuación el caso clínico encomendado por el doctor Moquillaza para esta fecha. No voy a revelar el tema porque espero que se vaya revelando con los datos que voy a mencionar. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, el caso clínico es acerca del paciente con las siglas SPM. Él es natural de Moyobamba, procedente de Independencia, edad 34 años, grado de instrucción secundaria completa, era agente de seguridad, esa era su ocupación, casado, religión católica, dominancia diestra. La anamnesis se obtuvo de forma mixta a partir de datos brindados por la misma esposa y por el paciente, y la fecha de ingreso por la emergencia fue el día 10 de diciembre del año pasado. En cuanto a antecedentes fisiológicos, bueno, no contributorios, vacunas para la COVID y de infancia completas, ninguna intercurrencia o anomalía en cuanto al desarrollo. Antecedentes patológicos, niega contacto TB. En cuanto a patologías, bueno, él no estaba muy al corriente con ello, pero parecía tener psoriasis y constipación crónica, según lo que mencionó. Hospitalizaciones previas por amputación parcial, digamos, traumática de los 3 primeros dedos de la mano izquierda, tras un accidente con la moladora en el 2020, una operación también por un quiste retroauricular del lado derecho. No alérgico a nada. En cuanto al basal, era completamente independiente el paciente. Antecedentes generales no contributorios. Lo único que podríamos resaltar aquí es un antecedente epidemiológico de un proceso respiratorio alto, autolimitado, un mes previo al ingreso, que duró 3 días nada más. No consume sustancias tóxicas. Antecedente familiar: padre con enfermedad de Parkinson, hermanos, uno de sus hermanos con diabetes tipo 2, y bueno, el accidente laboral que ya mencioné. Entonces, el tiempo de enfermedad 2 días. El paciente, bueno, el familiar del paciente en realidad refiere al ingreso a un hospital de salud, que 2 días antes del ingreso, mientras se encontraba consumiendo sus alimentos, al levantarse de la mesa cursa con episodios de instalación brusca, caracterizado por sensación de miedo inmotivado, un disconfort epigástrico, posterior a ello desconexión del entorno, caída desde su misma altura, con postura tónica generalizada y movimientos clónicos en 4 extremidades. Niega lateralización cefálica o de la mirada, solo supraversión de la misma. Niega lesiones secundarias en lengua o relajación de esfínteres durante o posterior al evento. El evento dura aproximadamente 2 minutos y posterior a ello percibe una fatiga importante, somnolencia. Razones por las cuales es llevado a un centro de salud particular, a una clínica, donde es hospitalizado para estudios. Durante estancia en la clínica particular, le manifiestan al familiar que tuvo recurrencia de episodios similares, de similares características en 2 oportunidades, una de ellas pasadas las 24 horas del evento inicial. Asimismo, con algunos estudios solamente completados de forma particular, el paciente deja el establecimiento mediante un alta voluntaria a las 48 horas. Con el informe médico, bueno, llega con un informe médico, no con una imagen de 2 días previos, donde se observa se relata una hipodensidad temporoparietal derecha avistada por el personal o evidenciada por el personal de la emergencia de la clínica. Y en el hemograma, leucocitosis sin desviación izquierda. Ahora, buceando en la historia del paciente, en realidad este paciente tenía ciertas molestias 22 días antes incluso del ingreso, ¿ok? Caracterizadas por parestesias en cara y en miembro inferior izquierdo. Asimismo, alteraciones en cuanto al sueño, caracterizadas por dificultad para conciliar y mantener el sueño. Niega otro tipo de alteraciones.
O sea, estamos ante un tiempo de enfermedad aparentemente agudo, pero es más prolongado de lo que se piensa. En cuanto al examen físico al ingreso, las funciones vitales estaban estables, incluso saturaba muy bien el paciente. Lo único evidenciado del examen físico eran unas placas eritematosas pruriginosas en cuero cabelludo que impresionaban psoriásicas, y bueno, la amputación que ya mencioné en los 3 primeros dedos de la mano izquierda. El estado de conciencia estaba despierto, atención disminuida, consciente de sí mismo, pero desorientado en tiempo y espacio. En cuanto a la motilidad activa, se evidencia una hemiparesia, predominio en fascio braquial izquierda, fuerza muscular 4 de 5, a predominio de miembro superior. En tono muscular, aparentemente conservado, había una cierta hiperreflexia patelar izquierda, un reflejo plantar indiferente bilateral, sensibilidad conservada, equilibrio y coordinación, no había dismetría u otro hallazgo. El trofismo conservado, no signos meningios, no presencia de movimientos anormales, las pupilas conservadas, igualmente los movimientos oculares, impresionada una parálisis facial central izquierda discreta, un reflejo nauseoso conservado, úvula central. En funciones mentales superiores, bueno, ya la atención mencionamos disminuida, la desorientación, cierta bradipsiquia, bradilalia, el paciente, a pesar de eso, sí comprendía lo que se le mencionaba, repetía, nominaba también, obedecía órdenes, pero sí se evidenciaba algunos trastornos en cuanto a la memoria y al cálculo. No sé si hay algún comentario o puedo proseguir mejor con la historia. Bueno, en cuanto... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha perfecto y claro. Ok, sí, no, ya, ok. Yo no te puedo decir que escucho porque... Oh, doctor. Ya. Estamos acá, doctora, y lo estoy enfocando. Muy bien. En cuanto a los exámenes auxiliares que se le tomaron al paciente al ingreso, no se evidenció la leucocitosis, leucocitos al límite en 9.500, no desviación izquierda, no abastonado 0%, plaquetas, hemoglobina normales. Creatinina 2.83, eso era lo resaltante de esta primera valoración, con una urea de 68, ¿no? Glucosa un poquito elevada, electrolitos normales, orina normal. Debido a este resultado de sérico, con una elevación de nitrogenados, se le realizó una ecografía renal, ya estaba hospitalizado el paciente, y se evidenciaron cambios inflamatorios aparentemente agudos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito las imágenes. Ya, ay, estoy con el mouse del doctor. Muy bien, abajo está la conclusión del informe. Ay, ¿qué pasó? Uy, Dios mío. Ahora sí, ¿no? Más o menos ahí pueden ver. Esa es la tomografía sin contraste que se le toma al ingreso. Hay una reducción del parénquima, una atrofia, condicionada por un evento isquémico previo a nivel temporal del parieto temporal derecho, ¿no? Como se puede evidenciar. Ya no se veía una lesión nueva en realidad. Aquí está en el corte coronal también. Ahí se puede notar, ¿no? Bueno, eso es lo que se encuentra. En el informe, el radiólogo informa una pequeña área hipodensa, pero ni mi asistente ni yo mi otro asistente ni yo la encontramos realmente. Quizás era muy pequeñita. Entonces, vamos a pasar con los diagnósticos. ¿Alguien tiene algún comentario? Continúo. Eso es el tema de imagen nodular, siempre va acompañado con el término única, ¿no? Imagen nodular única, ese es el abordaje, ¿no? Cosa que imagen que no se evidenció, ¿no? Si no se descubrió, ¿no? No. Pero era única, nada más, ¿no? Sí, pequeña área hipodensia córtico subcortical frontal, ¿no?
Julie, ¿te parece si, o sea, analizamos el caso cuando ya lo hayas terminado para Ya, que sí, sea sí, más sí, fluido? sí. Sí, 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 disculpe. Ok, entonces, brindando algo de diagnósticos sindrómicos, definitivamente estamos ante un síndrome epiléptico, así llega a la emergencia del centro de salud particular inicial, caracterizado por una crisis de inicio focal, aparentemente sintomática. Eh, Tenemos un síndrome motor piramidal por la hemiparesia izquierda encontrada, y un síndrome encefalopático, ¿no? Estaba un paciente desorientado, bradipsíquico, bradilálico, eh, básicamente por eso. En cuanto a... no veo acá. Voy a guardar esto. Ay, pasó. Dios mío. La tecnología andando. Ya, ahora sí. Entonces, con la imagen que ya tenemos, podríamos definir que estamos, voy a poner esto por acá, ante un SB isquémico recurrente, porque no solamente se veía una lesión única, sino habían otras más antiguas. En el adulto joven, una crisis de inicio focal aparentemente sintomática, una encefalopatía probable multifactorial, a descartar metabólica, infecciosa, estructural, versus incluso crisis subclínicas, ¿no? El diagnóstico diferencial pues sería alguna anomalía anatómica vascular, enfermedad reumatológica quizás, y otros diagnósticos que son importantes precisar o importantes de precisar es la retención nitrogenada, compatible con una falla renal aguda. Asimismo, en un examen que van a ver más adelante, había una pequeña efusión pleural bilateral leve. Entonces, ahí incluso podríamos hablar de un compromiso de varios sistemas, ¿no es cierto? Listo, listo. Entonces, ya con esos datos, se decide ya desde la emergencia solicitar una imagen avanzada, exámenes de laboratorio, la interconsulta en neurología y, bueno, un plan bien, bien genérico por el momento. Acá tengo digamos, la línea de tiempo en cuanto a los exámenes de laboratorio. Quería que aprecien que hubo un incremento notable de la creatinina desde el día 10 de diciembre, que fue el ingreso del paciente, hasta el día 12 de diciembre, de 2,83 a 8,86, con una urea de 155, la previa era de 68. Había una elevación también de marcadores inflamatorios, el hemograma, el segundo que le toman en el día, había una cierta leucocitosis, pero persistíamos sin la desviación izquierda. Al día 13, día siguiente, una ligera disminución de los nitrogenados, 7,57 la creatinina, ya había subido un poco el potasio, urea 68, y comienza a evidenciarse, ¿no? Una disminución progresiva también de la hemoglobina, 12,9, 11,6, 11,7. Ya con los resultados del día 12 se decide realizar una referencia a nefrología para que el paciente pueda ser valorado, ¿no? De repente para una diálisis de emergencia, ya que tenía aparentemente una encefalopatía urémica, ¿no? Por este resultado. Entonces ese sería un criterio de diálisis, valga la redundancia. Pero bueno, esa evaluación no se llegó a efectivizar, lamentablemente por temas del sistema. Para el día 14 el paciente había disminuido sus nitrogenados, la creatinina en 5,19, y la urea en 162. Para el día 17, 3,75, va mejorando más. Para el día 18, se observó que había también una elevación del ácido úrico discreta, pero sí la había, proteinuria también elevada, o sea, estaba haciendo el daño renal. Y para el día 20, porque acá solamente estoy relatando los exámenes de laboratorio, le realizan un examen de orina que sale positivo, ¿no? Tenía una infección urinaria con un cultivo positivo para E. coli B. Continuaba la proteína C reactiva elevada, y la creatinina bajó bastante, bajó de forma importante hasta 1,22, el día precisamente 22 de diciembre.
Estos son los exámenes que se le realizan al paciente por el antecedente del proceso respiratorio alto que se autolimitó, se le hizo un ASO, valor normal. En el AGA inicial, bueno, estaba con insuficiencia renal, una acidosis metabólica, probablemente por ello. Los exámenes auxiliares del día 15, perfil hepático, lipídico, coagulación, hemoglobina glicosilada normales, RPR y VIH negativos también del día 17. Se le solicitaron también exámenes de reumatología. Estamos ante un infarto cerebral en un paciente joven, entonces hay que barajar también posibilidades que son menos habituales en un paciente del promedio de edad en la que se dan los infartos cerebrales. El ANAIFI negativo, complementos C3, C4 normal, proteinuria de 24 horas ya para el día 26 estaba mejor, bastante mejor. Se le tomó también serología para hepatitis B y C no reactiva y se le realiza una punción lumbar el día 27, ¿no? Donde se observa, digamos, una presión de apertura un poquito elevada, hematíes 5 a 10 por campo, no hay gérmenes, tinta china negativo, leucocitos 0, no había hiperproteinorraquia ni hipoproteinorraquia, estaban las proteínas normales en 35, glucosa también 46 normal para el nivel que estaba la glucosa sérica. Cultivos todos negativos de hongos, bacterias, micobacterias, ADA normal, BK negativo, no se le realiza panviral. El 31 de diciembre se repite el ANA y se le realiza ANCA también negativos. Además, él tiene antifosfolipídico negativo, por si acaso. Se le realiza un video electroencefalograma, donde sí se evidencia una actividad epileptiforme tipo puntas en región temporoparietal derecha, ¿no? que es compatible con la lesión que ya habíamos evidenciado en la primera imagen, ¿no? Acá están el resto de imágenes también, una tomografía de abdomen, donde ahí se evidenció la leve fusión pleural bilateral, y bueno, la resonancia cerebral, ¿no? Que es lo más importante ahorita. Vamos a ponerla, este es el FLAIR. Bueno. Y ya se notan los cambios secuelares. Hay también algunas áreas hiperintensas que están viendo en la imagen, supratentoriales, en giros. No hay efecto de masa. ¿Ok? El siguiente. Acá tenemos un T2 axial, también, para que lo puedan apreciar. Lo mismo, ¿no? Realce algunas lesiones, hiperintensidades, y la zona... Ahí. Sigue el video. Muy bien. Acá tenemos un corte coronal, también del mismo paciente. Fue un estudio no contrastado, cabe mencionar, lo cual un poquito limita tener certeza de la presunción diagnóstica que tenemos a propósito del caso, ¿no? Muy bien. Acá tenemos la difusión. Difusión bien escasa y pobre. Así no hay. Lo cual indica pues que no hubo un evento agudo propiamente, bueno, al menos al momento que se realiza la imagen. Y el ecogradiente, ¿no? También importante mencionarlo, porque en una de las lesiones, a nivel insular del lado derecho, sí se ve, digamos, pequeños focos de microhemorragia, ¿no? Muy bien. Ay, Dios, quiero pasar. Muy bien, entonces,
Esto solamente voy a mencionar algunas sugerencias que se dieron a lo largo del tiempo con las evaluaciones de neurología, ¿no? Aquí ya se comenzó a barajar la posibilidad de la PL si persistía la encefalopatía y los marcadores inflamatorios elevados. Ya se pensó en causas infecciosas y que el paciente es una persona joven con un evento vascular. En la evaluación del 14 ya también se comienza a pedir exámenes reumatológicos para descartar una vasculitis, ¿no? Al tener la evidencia de digamos, de varias lesiones intracerebrales y de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Que se puede presentar perfectamente en el contexto de una vasculitis. Otra evaluación donde digamos, ahí ya se había recibido el examen de orina del paciente, donde salía, pues, con una infección urinaria por E. coli B, entonces era difícil iniciar un tratamiento con corticoides en ese contexto, ¿no? Por el riesgo. Aquí ya se pide ampliar el examen de la imagen avanzada con una resonancia, con una susceptibilidad magnética, ¿no? Se piden evaluaciones por cardiología, que encuentra todo normal en el paciente. Reumatología también piensa lo mismo en cuanto al caso, ¿no? Habían varias razones para pensar en un proceso, digamos, en una vasculitis como causa de las lesiones cerebrales del paciente, ¿no? Injuria renal, parámetros inflamatorios elevados, había proteinuria, hiperuricemia, linfopenia, a pesar de que los exámenes de reumatología estaban negativos, ¿no? Bueno, a pesar de que se recomienda que el paciente todavía no salga de alta, habiendo terminado su tratamiento antibiótico, pues bueno, por temas administrativos se le brindó el alta en ese momento, ¿no? Pero lo ideal hubiese sido iniciarle un tratamiento en cuanto estuviera desfocalizado. Bueno, entonces la impresión diagnóstica es un SB isquémico recurrente en adulto joven de causa inhabitual, una vasculitis del sistema nervioso central, probablemente secundaria por el compromiso también renal, aparentemente también digamos, en tórax también, versus una vasculitis primaria del sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, la epilepsia de inicio focal, de lóbulo temporal secundaria, aparentemente, una encefalopatía ya remitida porque el paciente ya va a casa con, digamos, con un lenguaje mucho más fluido, la memoria estaba ya conservada y la falla renal aguda estaba remitida, ¿no? Muy bien, entonces en el contexto en el que estamos en un stroke en un adulto joven, ¿no? Por lo cual hay que pensar en causas inhabituales. Descartar las causas habituales, por supuesto que sí, ya que, bueno, cada vez nos estamos superando más los jóvenes en acumular causas secundarias de infarto cerebral, ¿no? En comorbilidades que se pueden relacionar con mayor riesgo, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar en trombosis, hay que pensar en anomalías anatómicas, en disecciones arteriales, en problemas cardioembólicos también. Entonces, este es un pequeño recordar y de lo que tenemos que realizar cuando recibimos estos casos, ¿no? No solamente los exámenes habituales, perfil lipídico, tiroideo, hepático, coagulación, etcétera, etcétera, sino también serología, ANA-ANCA, complemento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Imágenes más avanzadas también. Entonces, para mencionar algunas vasculitis que repercuten en el sistema nervioso central, bueno, en líneas generales, las vasculitis son un grupo de enfermedades bastante heterogéneas. En general se dividen en idiopáticas, trastornos vasculíticos idiopáticos o primarios y secundarios, ¿no? En sí, vasculitis, esa es la subdivisión que tiene, ¿no? Obviamente los idiopáticos son aquellos que, digamos, como arteritis de células gigantes, poliarteritis, son
trastornos que en sí tienen como fondo, digamos, el problema de la inflamación centrada en las paredes de los vasos, que va a generar, pues, oclusiones, infartos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la inflamación trae destrucción y el resto de la historia ya la conocen. Y las vasculitis secundarias, que son a consecuencia de otros trastornos que no son vasculíticos, como por ejemplo enfermedades de colágeno, neoplasias malignas, infecciones virales, algunos fármacos también, ¿no? Y en todas estas, el sistema nervioso central el central o el periférico se pueden ver afectados, ¿no? Entonces también hay otras clasificaciones según el calibre del vaso, de pequeño, mediano, gran vaso, según las características inmunopatológicas, si se trata de un proceso necrótico granulomatoso, si es pausinmune, si es mediada por inmunocomplejos, ¿ok? Ahí tenemos las inmunomediadas, la crioglobulinémica por IgA como Heno-Schönlein, las de pequeños vasos como la PAM, la poliangiitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, que hay compromiso renal y hay compromiso respiratorio, ¿no? Aunque este paciente no tenía cambios característicos en vías respiratorias altas, ¿no? Pero bueno, según el tiempo de evolución también esto se puede ir dando o no. Y también la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, el Churg-Strauss también es de vasos pequeños, vaso mediano, la poliarteritis nodosa, Kawasaki, grande vasos, Takayasu, arteritis de células gigantes, ¿ok? Entonces, en cuanto a vasculitis del sistema nervioso, podemos definir dos tipos básicos, digamos, la vasculitis primaria del sistema nervioso central, que afecta cerebro, médula espinal, y las secundarias, que al igual, muy parecida a la clasificación anterior, bueno, aunque esto es sí con trastornos sistémicos vasculíticos que pueden presentarse o pueden repercutir también en el sistema nervioso central, ¿no? En el otro caso teníamos enfermedades que podían ocasionar ello. En todo caso, para poder estudiar un cuadro que nosotros presumimos que es vasculitis, hay que investigarlo inicialmente como si fuera una vasculitis primaria, que es un diagnóstico al que llegamos con la exclusión de todo lo demás que podía ocasionar los eventos vasculares principalmente, ¿no? Y tomar en cuenta que trastornos constitucionales previos también pueden estar presentes incluso en una vasculitis primaria del sistema nervioso central. Entonces acá están todos los diagnósticos que pueden generar vasculitis del sistema nervioso central, virales, bacteriales, hongos también, o sea, condiciones infecciosas, vasculitis sistémicas de gran vaso, mediano vaso, enfermedades autoinmunes, Sjögren, lupus, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes también, desmielinizantes, esclerosis múltiple, síndrome de Susak, entre otros, ¿no? Neuromielitis óptica, vasculopatías no inflamatorias, ahí tenemos el famoso Cadacil, ¿no? Que lo hemos visto en un casito de la visita, causas no inflamatorias y no hereditarias, como por ejemplo el principal diagnóstico diferencial con la vasculitis primaria del sistema nervioso central, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, ¿no? Entre otras etiologías, las malignidades, las etiologías inducidas por drogas. Bueno, básicamente esto es un esquema de más o menos lo que puede suceder en estos casos, aunque ya sabemos que los mecanismos son distintos, pero en general hay autoanticuerpos que se asocian con la pared vascular y que producen la liberación de mediadores inflamatorios, interleuquinas, activan complemento, estos interactúan con células inflamatorias, principalmente los linfocitos que van a continuar con el ciclo, ¿no? Saliendo del espacio vascular y hacia el parénquima, generando daño en la pared y daño, por ende, en la estructura, en el parénquima cerebral, ¿no? Vasculitis sistémicas primarias, está la poliarteritis nodosa. De aquí solamente quiero resaltar que hay un daño renal
en una muy buena frecuencia, 80%, cambios en piel también, hay una púrpura, alteraciones cardíacas y gastrointestinales. La poliarteritis nodosa produce cambios gastrointestinales, produce unos cólicos, el paciente reporta unos cólicos y eso porque hay infartos viscerales y para eso también es importante hacer otros estudios como un estudio de vasos viscerales, ¿no? Abdominales. También hay una interacción con virus de la hepatitis B. Antiguamente era esto muy frecuente, ¿no? Y la afectación del sistema nervioso central se caracteriza por encefalopatía, como hemos visto en el paciente. También había un déficit focal. La poliarteritis, la granulomatosis con polyangiitis de Wegener, también hay un daño bien importante a nivel de vías respiratorias superiores, también en senos paranasales, laringe, un compromiso ocular también como pseudotumor, afectación renal en un buen porcentaje, 80%, ¿no? Y bueno, el ANCA-C es específico para proteinasa 3, por ejemplo, ¿no? Acá hay algunos hallazgos clínicos precisamente de Wegener, ¿no? La escleromalacia, digamos esa nariz sencilla de montar. También hay que observar a nuestros pacientes fuera de la parte neurológica. En la imagen, pues digamos el realce del meningio, ¿no? Que vemos en la imagen de abajo. Polyangiitis microscópica es similar a Wegener, pero tiene otro fondo. No hay granulomas, ¿ok? Y sí hay glomerulonefritis, ¿ok? Aunque mucho más frecuente en este caso es el daño periférico al central. Y es una vasculitis ANCA positiva que no tenía nuestro paciente. Granulomatosis eosinofílica también, Churg-Strauss. En la mitad de los casos es ANCA positiva, ANCA-P, ANCA-C también, pero puede ser seronegativa y produce también daño renal. Hay que sospecharlo que en aquellos pacientes que tienen una atopia de repente reciente, no eran atópicos y la tienen. Y bueno, ahí están todas las manifestaciones que pueden ocurrir a nivel central, ¿no? Vasculitis por hipersensibilidad, tiene que haber un desencadenante, ¿no? A veces son cosas externas, ¿no? Que se pueden asociar, produce un daño o unas manifestaciones dérmicas bien importantes. La púrpura de Henoch-Schönlein también, que es por IgA, pero es un trastorno más de población pediátrica. En realidad acá solamente lo voy a mencionar, aunque también se puede presentar en población adulta. Se vio en la época de la COVID. Kawasaki, que es de vaso, digamos, un poquito más grande, puede producir meningitis aséptica. También se ha visto en población adulta, como ven en la imagen. Arteritis de células gigantes también es la más frecuente, asociada a polimialgia reumática, y también puede tener una repercusión en el sistema nervioso central, ¿no? Takayasu, ahí están los nuevos criterios descritos. Es una afección que principalmente es de vaso grande, ¿no? Aorta, arterias pulmonares, pero puede tener bastante repercusión a nivel sistémico. Las vasculitis secundarias, LES, por ejemplo, el lupus pues puede producir una gran variedad de trastornos, incluso el neurolupus. Así que siempre hay que tenerlo en consideración. AR también no es tan frecuente que produzca una repercusión a nivel del sistema nervioso central, pero puede producirla, entonces también hay que solicitar ello, factor reumatoideo. Otras condiciones, crioglobulinemia, BC, donde se forman esas úlceras, también pueden tener repercusión a nivel central, ¿ok? Infecciones, por supuesto, virus de la hepatitis, Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, ¿ok? El herpes zóster oftálmico también se puede relacionar con repercusión por contigüidad hacia el mismo hemisferio cerebral, por lo tanto, manifestaciones podemos verlos en el lado contralateral, usualmente. TBC, hay que tomarlo también como un gran productor de vasculitis, ¿no? Pero sobre todo en personas jóvenes. Coccidiomicosis también, en el 40% en ramas penetrantes de vasos cerebrales principales. Aquí hay otras condiciones que ya son mucho más
más finas, digamos, más extensas, y bueno, los fármacos, ¿no? Cocaína no es el principal mecanismo, bueno, y tampoco es un fármaco, es una sustancia de la que se abusa, porque el principal mecanismo es el vasoespasmo, ¿no? Las anfetaminas también pueden producir vasculitis. En cuanto a los tratamientos, pues en estos casos que son vasculitis que secundariamente afectan al sistema nervioso central, primarias o secundarias, hay que dirigirnos, en los casos primarios hay que, por supuesto, tratar con fármacos inmunosupresores y ciclofosfamida, corticoides bien importantes. Hasta ahora lo que tiene más evidencia es la ciclofosfamida endovenosa, por supuesto, de la mano del corticoide, y de las vasculitis secundarias hay que pensar y orientarnos a la causa, ¿no? Aquí, bueno, tengo un cuadro que no voy a repetir, pero bueno, voy a pasar de repente al grupo para que puedan tomar en cuenta algunas diferencias en cuanto a los distintos trastornos que hay que considerar en estos casos, ¿no? Acá está, ¿no? Síntomas neurológicos incluso. Y la vasculitis primaria del sistema nervioso central tiene todos esos diagnósticos diferenciales, no es tan frecuente, incidencia de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que diferenciarla del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, ¿no? Que usualmente no guarda un patrón vasculítico, ¿no? Puede encontrarse una cefalea, una clínica bien marcada con una cefalea tipo thunderclap, ¿no? Es una cefalea que lleva un acné muy rápido. Y bueno, por supuesto, la diferencia imagenológica, que es bien importante, ¿no? Las manifestaciones se dan según el lugar donde haya ocurrido la lesión. Los marcadores inflamatorios hay que tomarlos en cuenta. Este es un diagnóstico al que hay que llegar un poquito por exclusión, descartando todo lo demás. El LCR, característicamente hay por hiperproteinorraquia, ¿no? Y pleocitosis linfocitaria, con todo el resto negativo, ¿no? Pero alteraciones solamente en el 30 al 50% de los pacientes. Y acá pues todas las modalidades de imagen que disponemos para poder digamos, estudiar, porque ¿qué pasa? El gold estándar para el diagnóstico de la vasculitis primaria del sistema nervioso central es la biopsia, ¿no? Y bueno, aunque cada vez hay más seguridad en hacer biopsia, pues siempre es un procedimiento que se guarda, a menos de que haya demasiada duda, ¿no? Entonces, digamos, la imagen también ayuda ahí, porque según el área afectada por la imagen captadora de contraste, también se puede dirigir hacia dónde va a ir nuestra biopsia. ¿Ok? En líneas generales hay criterios diagnósticos que, digamos, no están por toda la comunidad aceptados, pero sí los existen, ¿no? Un déficit neurológico inexplicado, una angiografía sugestiva y exclusión de otras causas. Entonces ahí hay imágenes compatibles con vasculitis, ¿no? Vemos varias zonas donde ha habido lesión dispersa, ¿ok? Digamos, áreas también donde se ve discontinua la circulación. Ahí vemos sobre la ACM, ¿no? Incluso acá, pues, áreas que, digamos, son captadoras de contraste para prestarles atención y precisamente orientar los estudios, ¿no? Lo que más frecuente vamos a poder encontrar en una imagen son los eventos isquémicos, 60% de los casos, ¿no? La geografía por sustracción digital es importante también. Vamos a ver este estrechamiento segmentario, pero la resonancia magnética con la angioresonancia también son importantes, ¿no? Porque vamos a poder diferenciar incluso mejor entre vasculitis, entre síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. En cuanto a los protocolos con ecogradiente, también microsangrados, microhemorragias, que también son criterios que debemos tomar en cuenta, ¿no? Estos son los diagnósticos diferenciales. Mire, está incluido el MELAS también, para prestarle atención. Y bueno, este es parte del tratamiento, ¿no? Los corticoides, la ciclofosfamida, para el mantenimiento, los ahorradores de corticoides con corticoides. Aquí hay un cuadro un poquito para diferenciar digamos, algunos perfiles de cada diagnóstico diferencial, ¿no?
incluido Moya Moya, ¿no? Que no lo había mencionado, pero que bueno, hay un, digamos, un estrechamiento, una estenosis bilateral concéntrica, ¿no? Y bueno, en cuanto al pronóstico, en general hay algunos factores que nos llevan a pensar que este paciente no va a evolucionar tan bien, ¿no? Por ejemplo, infartos cerebrales secundarios a afección de gran vaso o de vaso de mediano calibre, estenosis proximales, granulomatosis, y de buen pronóstico son los síntomas más sutiles que se presentan en este contexto, ¿no? Como por ejemplo cefalea, un poco la encefalopatía también. Y la mejor respuesta a la terapia inmunosupresora, ¿no? Menor disfunción cognitiva también. Nos indica que estamos ante un caso un poquito más esperanzador. Listo. Bueno, eso es todo lo cuando tenía que decirles. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Liliana, por tan interesante caso. Dime, había fiebre, ¿no? No había fiebre. Ya. No había fiebre previa. Lo único que manifestó el paciente fue que días previos sentía parestesias en mi cara izquierda y en el miembro inferior izquierdo. Pero 22 días previos a recién su llegada a la emergencia, ¿no? Que no le dieron mucha importancia porque sí fue a la emergencia el paciente. Es un caso muy interesante, un caso de medicina, ¿eh? Porque el neurólogo puede ayudar, son ACVs, pero la causa de esto me da la impresión de una enfermedad autoinmune, ¿no? Tiene linfopenia, tiene sinusitis crónica ahí en la resonancia. Sí. Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Ahí necesitamos un buen internista ahí, porque va a tener todo en la cabeza. De repente nos está escuchando por ahí. Sí. Es como una vez escuché un WhatsApp de unos españoles que decían: espero que cuando yo sea médico, eran chicos que terminaban el internado, me puedo olvidar del ciclo de Krebs para poder aprender cosas y recordar cosas importantes, ¿no? Porque yo tengo una amiga que es nutricionista, me dice: tú debes acordarte del ciclo de Krebs. No me acuerdo del ciclo de Krebs, me interesa un bledo el ciclo de Krebs, ¿no? Porque hay muchas más cosas importantes que saber el ciclo de Krebs. Sí. En este caso, y yo apuntaría un aporte de punto de vista de periféricos. Cuando en el hospital buscamos periféricos en vasculitis, tratamos de ver la alteración sensitiva. Es muy raro que exista vasculitis, en este caso sistémica, en tu caso central. Bueno, había complicaciones orgánicas, ¿no? Claro. Siempre debe haber un nervio sensitivo alterado. O sea, no puede ser dolor, o sea, tiene que haber dolor y hipoestesia, dolor e hipoestesia en un nervio focal. Por ejemplo, un cubital. El mediano, pues, se confunde con el carpo. Y es verdad que el cubital se confunde con el cubital en el codo. Es un dolor muy intenso. Los pacientes que tienen colitis periférica, de manera que traigo información de la parte periférica para este caso. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, Manuel. Sí, doctor, claro que sí, con todo gusto. El caso es muy interesante, yo te felicito. Me queda clara algunas lecciones de tu presentación tan buena. Lo primero es que la mortalidad es alta, o sea, hay algunos casos que llega hasta el 40%, según algunos reportes, cuando el promedio es del 8 al 23%. Segundo, las imágenes que has presentado realmente solo tienen valor con el contexto clínico, porque si no puede pasar desapercibido dentro de los diagnósticos diferenciales que has presentado por las lesiones que se evidencian a nivel temporal. Yo también pensaría que esto puede ser un cadacil, pero con el contexto que has presentado concuerdo con el doctor Durán que esto más apunta a ser un cuadro de fondo reumatológico. Tercero, el diagnóstico sigue siendo biopsia. Si bien es cierto, la resonancia tiene alto valor predictivo positivo, valor predictivo negativo es alto, pero el positivo es bajo. ¿Qué significa? Que las imágenes que has presentado pueden también ingresar en otros diagnósticos diferenciales. Por eso el contexto es básico. Y la biopsia sigue siendo lamentablemente
el gol estándar y sobre todo en pequeño vaso, ¿no? Cuando hay pacientes jóvenes que se sospecha de un ACV, ahí la biopsia, tanto tejido cerebral, que pocas veces se hace, yo creo que la sensibilidad irá aumentando, pero también puede haber compromiso leptomeningio. Y finalmente, dentro del tratamiento, pues, dependiendo de la causa, si se trata de la causa, en mi experiencia he visto mucha vasculitis secundaria a tuberculosis, ¿no? Es raro, la verdad, verlo por un cuadro reumatológico. Tal vez estamos un poco sesgados porque, bueno, como neurólogos más vemos esa parte, pero muy lindo tu caso, te felicito. Gracias, doctor. Sí, pues lo primero que se pensó es que podía ser de origen tuberculoso, pero bueno, ya todo lo de tuberculosis estaba completamente cancelado. Lo que nunca capté es si había puesto HIV negativo. HIV negativo. Yeah. Se le hizo todo al paciente. Lo único que no se llegó a completar es la imagen contrastada, la imagen con sustracción digital, porque también el paciente estaba en falla, ¿no? Se tenía un poco de temor ahí. Bueno. Entró por crisis. Entró por crisis de inicio focal, ¿no? Yeah. Aparentemente el lóbulo temporal. O sea, la crisis tiene crisis vascular. Sí, entonces alguien hacía un comentario, y me disculpo de Juliana, porque no la presenté, pues al principio quería presentarla, es una simpática doctora, un jale de Manuel extraordinario, pues no te puedes imaginar. O sea que, y la charla de hoy día ha sido muy linda. No sé si alguien quiera hacer un comentario. Quizás si está por ahí Walter, que hace epilepsia. Para la sociedad. No, pero de repente está ahorita. Atención. Bueno, creo que por la hora, y yo comienzo a trabajar 8:30, o sea que me da un tiempito para tomar un cafecito. Daríamos por terminada la clase, y agradeciendo pues a Juliana otra vez más su participación, pues, muy interesante caso. Gracias. Gracias a todos. Gracias, saludos. Hasta luego, doctor. Gracias. ¿Qué problema tenías abajo con